Hola amigos, buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Víctor. Bueno, acá estamos con un nuevo video. Me han mandado muchos mensajes privados. Muchísimas gracias por las consultas. Que todos podamos solucionar y avanzar en esta plantilla que está muy buena, muy buena. La verdad que da bastantes resultados muy positivos. Yo diría que hasta arriba del 90%. Más que nada para los principiantes, la gente que recién empieza a meterse en el mundo del trading, entran más seguros con la plantilla. Pero me han preguntado todos cómo muestran plantillas que son tan ganadoras tanto en YouTube como en Instagram, indicadores que son mágicos, que son el 100% de efectivos. Y le digo la verdad, no existe eso, no existe porque el 100% de efectividad, si alguien te la vendería, seríamos todos millonarios, y no es así. Esto hay que pelearla, hay que aprender a analizar, hay que aprender a mirar la plantilla para los principiantes. Y bueno, les voy a mostrar en un video. El video de hoy se va a basar únicamente en cómo funciona la plantilla. Esta plantilla, la que yo armé con muchos indicadores, ya le conté en otros videos que me llevó más o menos un mes y medio armarla, casi 2 meses de prueba hasta que empecé a hacer los videos. Bueno, acá la plantilla les voy a mostrar cómo funciona en realidad. Esta plantilla ahora hace más de 2 horas que está corriendo. Fíjense todas las marcaciones que tiene, pero vamos a hacer hincapié en cuando alguien le presenta una plantilla en YouTube que es milagrosa, la realidad. ¿Qué pasa? Cuando le presentan una plantilla que es súper ganadora, muestran el gráfico tal como viene de MetaTrader. En realidad no viene así, viene con las gráficas básicas. Yo acá le puse las velas nada más, y le carga la plantilla en el momento que está haciendo el video. Error. ¿Qué pasa? Si yo a esto le cargo la plantilla ahora, va a mostrar todas las operaciones ganadoras. Obvio, van a tener 30 señales, las 30 señales son ganadoras. Y no es la realidad, gente. Aprendan a mirar los videos, mírenlo completo, porque les va a ayudar muchísimo a comparar cuando una plantilla está corriéndose mucho y cuando no. Miren, Euro Yen, por ejemplo, plantilladas con la gráfica prácticamente básica, lo único que puse fue las velas, y el Euro Yen con la plantilla corriendo hace un par de horas ya. Miren todas las marcaciones que hay. Ustedes dirán, uy, me vuelvo loco acá entrando. No, porque yo la plantilla siempre les hago hincapié en que hay que entrar cuando rompe el RSI arriba o cuando rompe el RSI abajo. Miren lo que pasa. Esto está, sí, casi 2 horas corriendo. Miren, gente, cómo funciona. Acá indica que va a subir. Ahí tiene unas falsas marcaciones, pero como está rompiendo abajo, es obvio que vamos a entrar a la compra. Miren, cuando rompe acá arriba, las próximas son vendedoras, y así sucesivamente. Rompe arriba, la próxima es vendedora. Perfecto, ganada. Miren, rompe arriba, la próxima es vendedora, ganada, en win directo. Miren acá, rompe abajo, la próxima es compradora, perfecto, compradora. Y así sucesivamente. Fíjense que la plantilla tiene muchísimas marcas, pero solo hay que hacer hincapié en las roturas de RSI, tanto abajo como arriba, tanto para entrar a una compra o como para entrar a una venta. Por favor, presten atención a todas las plantillas que vean, más que nada a la gente que le gusta mucho trabajar con indicadores. ¿Qué es lo que pasa en realidad? Bueno, esta plantilla está corriendo hace más de 1 hora, sí, 2 horas más o menos. Miren lo que pasa si yo cargo la plantilla. Vamos a cerrar estos gráficos primero. Este hace rato que está corriendo también, pero vamos a cerrar. Miren lo que pasa. En realidad vamos a cerrarlo acá. Vamos a cerrar esta gráfica y la vamos a cargar de nuevo. Fíjense que quedó Euro Yen únicamente en OTC, en M1. Vamos a cargarla de nuevo. Miren lo que pasa. Euro Japón, la misma gráfica. Acá tenemos las dos. Bueno, así la va a cargar. Miren lo que pasa cuando actualizo con la plantilla. Ajá, miren la diferencia.
Vamos a partir pantallas. Estoy conectado en OTC, por eso sale así. Miren la realidad. Cuántas marcaciones tiene una y cuántas marcaciones tiene otra. Cuando le están ofreciendo una plantilla en YouTube, gente, fíjense que le van a ofrecer esto. No le van a ofrecer esto, claro, porque los van a volver locos con las marcaciones. Pero acá esta plantilla en la entrada es perfectamente efectiva. Nada es 100% efectivo, obvio, nunca. Siempre van a perder alguna operación. Pero miren la ayuda que tienen cuando ustedes cargan la plantilla recién cargadita. Obvio, son todas ganadoras, fíjense. Todas ganadoras, todas ganadoras. Todas las marcaciones, todas ganadoras. No marca todo lo que pasó acá, no lo marca. Y miren, acá como marca. Tiene un montón de marcaciones. A eso no, que tienen que prestarle atención. Tienen que prestarle atención a estas marcaciones, a estas marcaciones, a estas marcaciones. Es un video cortito, pero más que nada para poner en alerta, para que vean que la plantilla sí funciona de verdad, dándole tiempo, práctica. Siempre digo que la prueben en demo. No operen en noticias, siempre fíjense si están online, no operen en noticias, porque la volatilidad del mercado es peligrosísima. Aunque ahora estamos trabajando en OTC, hoy es domingo, así que este video creo que se va a cargar mañana. Lo vamos a programar para que salga mañana, para que vean cómo trabaja en OTC. Miren esta, acá. Marcó abajo, compradora, y ahí mismo está rompiendo acá arriba ya. Si llega a mantener, si miren, llega a mantener acá, pueden entrar a una venta, fíjense. Vamos al gráfico acá. Fíjense, viene todo igual el gráfico. Nos rompió, miren. Por eso tienen que esperar hasta el último segundo para ver si realmente rompe o no. Es preferible que se pase y no esperar el toque únicamente, porque si esperan el toque únicamente, capaz que tienen que ir a Gale 1 o Gale 2, o si le toca un vendaval entran vendedores y le toca un vendaval de velas compradoras, van a perder la operación. Es mejor asegurarse y esperar que rompa hacia arriba. Miren lo que pasa acá. Todavía no rompió. Miren. Y acá estamos igual. Se tildó. Disculpen. Vamos a abrirlo de nuevo al gráfico. Ahora lo vamos a abrir. Fíjense que todavía no rompió. Vamos a ver qué pasa. Miren. Miren lo que pasa. Todavía está compradora. Y está marcando. Miren cómo marca para la próxima. Está tocando, todavía no está rompiendo. Por eso no se confíen con el mínimo toque. Esperen que rompa bien hacia arriba o que rompa bien hacia abajo. Porque si no, no van a tener buenos resultados. Fíjense. Esta terminó, miren cómo terminó. En el último segundo fue ganadora. Así que bueno, gente, es un video cortito, pero más que nada alertando en cómo realmente trabajan las plantillas. Y bueno, acá está el ejemplo perfecto. Una plantilla en el mismo activo, las mismas divisas, corriendo hace 2 horas, cargada recién ante ustedes, hoy domingo, en mercado OTC. Fíjense cómo acá está rompiendo bien, miren cómo está rompiendo con comodidad. Vamos a ver qué pasa. Vamos a esperar esta vela, así ya terminamos el video. Vamos a esperar. No rompió. De esta señal le van a tener miles por día. Así que tengan mucha paciencia al usar la plantilla. Sean pacientes, esperen, miren. A veces jueguen con el tiempo en Quotex. Por ejemplo, jueguen con esto. Porque al jugar con esto tienen 30 segundos para entrar. Por ahí esperan que rompa bien hacia arriba. Entran aquí. Y la pueden ganar con la vela compradora. La pueden ganar igual la operación. Así que también mucha viveza de la gente que espera hasta lo último. Fíjense qué pasa acá. Recuerden, miren que no rompió todavía. Miren, 4 marcaciones y todavía no rompió hacia abajo. En esta sí era ganadora, pero miren, fíjense cómo les puede llegar a engañar la RSI. Por eso siempre esperen que sobre, que rompa la RSI con comodidad, y abajo que rompa también con comodidad. Así van a tener muchísima más efectividad.
Así que bueno amigos, esto es un video cortito, pero espero que les haya gustado. Vamos a esperar, a ver, vamos a esperar a ver si rompe. Miren, yo lo que hice acá también, tirar soportes y resistencia. Me estaba despidiendo del video, perdón. Pero me copé, quería ver a ver si rompía. Miren, a ver qué pasa. Sigue subiendo, aunque ya lo hubiésemos ganado nosotros en esta vela, ya lo hubiésemos ganado. Pero es lo que quiero dar un ejemplo real de lo que pasa con las marcaciones. Fíjense que acá fue cuando cargamos la plantilla. Y bueno, las otras marcaciones son todas ganadoras, obvio. Recién cargada la plantilla, está todo ganador. Miren, acá no, tienen que tener muchísimo cuidado acá. Miren qué pasa acá, vamos a ver. Todavía está vendedora. Fíjense lo que pasa, ¿vieron? Hay que esperar, siempre que trabaje la plantilla, hay que esperar. Miren, sigue rompiendo. Esto es lo que yo les decía también. Tengan cuidado acá. Pueden tirar soporte y resistencia dentro del RSI para que tengan una ubicación real de cómo pueden entrar y cuándo no entrar. Miren, todavía no rompió, chicos. Miren, y sigue subiendo. Por eso le digo, tengan muchísimo cuidado con las marcaciones falsas. Tengan muchísimo cuidado. Los repito, los voy a cansar repitiéndole, porque es la única manera que la plantilla puede funcionar. Si no, no van a tener resultados. Así que bueno, gente, ahora sí, me despido. Muchísimas gracias. Me ayudaría muchísimo un like, una suscripción. Y bueno, nos estamos viendo. Cualquier pregunta, me mandan un privado al Telegram para el que quiera adquirir la plantilla. Un gustazo. Hasta luego.